Hola, ¿qué tal? Vamos a identificar los elementos principales para llenar las cartas descriptivas o programas de curso. Lo primero que tenemos es el nombre del programa académico, el nombre oficial con el que se integrarán todas las cartas descriptivas a esta carrera o a este posgrado. El nombre de la asignatura es el nombre completo tal y como aparece en la tabla del plan de estudios o el mapa curricular. La línea curricular se refiere a especificar el área de formación a la que pertenece la asignatura, si es una asignatura disciplinar básica, si es una asignatura de formación integral, si es una asignatura del área profesional, si es una concentración, aquí tenemos que especificarlo. La clave de la asignatura oficial designada por la institución y que se te proporcionará ya sea en los programas que ya son oficiales o bien si es nueva se te identificará cuál es esta clave. El ciclo escolar señala el orden en el que esta materia deberá cursarse. Por ejemplo, si es un trimestre, en caso de posgrados tendríamos que especificar en qué trimestre o a partir de qué trimestre a qué trimestre es recomendable cursar esta materia. Las siguientes tres líneas se refieren a horas con docente, horas independientes y el total de horas en el trimestre. Los trimestres tenemos que considerar que sean a 12 semanas. Por lo tanto, tendríamos que colocar el total de horas con docente, teóricas y prácticas en ese trimestre. El total de horas independientes se calcula con el mismo número que en las horas con docente. Es decir, que si aquí tenemos 12 horas, aquí también tendríamos que identificar 12 horas en las independientes. Y el total será la suma de las anteriores. Es decir, si aquí pusimos 12 horas, aquí tenemos otras 12 horas y el total serían 24. Eso como un ejemplo. En el caso de las horas semanales, ahí tendríamos lo mismo, que identificar cuál es el total de horas a la semana que se le dedican, con docente, cuáles son las horas a la semana independientes y aquí vendría la suma de las dos anteriores. En los créditos son los que están asignados ya en el mapa curricular y en el caso de la seriación o prerequisito, escribir ninguna en caso de que no haya seriación oficial con otra materia. Si es que hay alguna seriación con una materia que antes debieron haber cursado los estudiantes, entonces tendremos que poner en esta parte el número de la clave de la materia con la que está seriada. Bien, a continuación tenemos el tipo de materia que es, si es obligatoria o si es una optativa, las instalaciones, si son las clases en el aula, en un laboratorio o en la biblioteca, y el idioma de impartición, en este caso será español. La modalidad se refiere, tenemos tres modalidades, se refiere a la forma en la que entregamos el servicio. Si es una asignatura diseñada para impartirse presencialmente, será escolarizada. Si es no escolarizada, es porque será impartida en línea o virtual. Y si es mixta, es que tendrá un carácter híbrido, pero señalado oficialmente para este programa. Es decir, que puede haber una escolarizada que también tenga apoyo en la tecnología. Para el caso del posgrado en MBA será escolarizada. El propósito general del curso, aquí lo que buscamos es que puedas enunciar cuál es el fin de la materia, cuál es la finalidad de este curso y normalmente lo que buscamos en esto es que hagas una vinculación hacia el tipo de actividades o propuestas que se llevarán a cabo en el curso relacionadas con el perfil de egreso, es decir, por qué es tan importante esta materia en el perfil de egreso del estudiante.
Las competencias van en este apartado. Aquí tendremos que identificar cuáles son esas competencias. Las competencias que los estudiantes van a desarrollar tienen una estructura y deben responder a 3 preguntas: ¿qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? El qué inicia con un verbo. Este verbo debe estar en presente. Por ejemplo, selecciona, diseña, identifica, evalúa. El contenido curricular que se contempla debe ir a continuación de este verbo. El cómo nos indica los procedimientos o habilidades cognitivas que el estudiante va a desarrollar. Y el para qué, la situación de contexto, es decir, cuáles son las razones, para qué le va a servir, cuál es la utilidad de este curso, en qué la va a emplear o cómo la va a utilizar. Se sugiere revisar en un momento dado cuáles son las competencias identificadas como transversales que pueden ir también en este apartado, y también las competencias disciplinares, es decir, las competencias que van referidas exclusivamente a esta materia o a este curso. En este siguiente apartado lo que vamos a mostrar es cuáles son las evidencias o cuáles son los productos que los estudiantes van a responder, van a elaborar en el curso y que serán producto de todo el trabajo académico, de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Todos estos productos o evidencias de desempeño los vamos a identificar y a clasificar en 3 elementos. Habrá evidencias de conocimiento, como pueden ser mapas conceptuales, organizadores gráficos, ensayos, trabajos escritos. En este apartado lo que buscamos es manifestar que el estudiante conoce o que tiene el conocimiento, que tiene la información. En el siguiente apartado llenaremos las evidencias de desempeño que tienen que ver con el desarrollo de habilidades, es decir, el resultado de que el estudiante va a demostrar ese aprendizaje. Pueden ser prácticas, actividades individuales o grupales donde se manifieste lo que puede hacer el estudiante. Y finalmente las actitudes y valores, que serían los elementos o posturas personales que tienen que ver con las actitudes que debe mostrar, con el valor que debe mostrar en el desarrollo de sus actividades. Estos 3 elementos nos tienen que dar como resultado el cumplimiento de estas competencias, de manera que estos 2 cuadros tenemos que trabajarlos de manera unificada. La competencia del curso es la que vamos a evaluar al final, por lo tanto, las evidencias nos tienen que mostrar ese alcance de la competencia. A continuación, describiremos los contenidos temáticos en orden lógico y coherente. Este siguiente apartado tiene que ver con los recursos bibliográficos, apoyos y recursos didácticos. Lo primero es la parte bibliográfica. Ahí necesitamos por lo menos 3 libros del 2017 a la fecha y estar colocados en forma alfabética y con el formato APA. Aquí tenemos un ejemplo del formato APA que estamos utilizando. En la bibliografía complementaria podemos anotar libros que sean anteriores al 2017. Sin embargo, también es deseable que sea asignatura actualizada y que tenga información y bibliografía actualizada. Lo mismo, tendrá que ir en orden alfabético y también con el formato APA. En recursos electrónicos puedes integrar algunas páginas de internet, algún software especializado que utilices en tu curso, bases de datos como las que ofrecemos en Biblioteca Digital CETIS. En apoyos didácticos y recursos tecnológicos tendríamos que utilizar algunos materiales como el pizarrón, el cañón, los recursos de trabajo para el estudiante, la plataforma Blackboard, el internet, etc. Todo lo que tú puedas utilizar como un recurso. El siguiente cuadro presenta las actividades de aprendizaje que estarán bajo conducción del docente, es decir, qué es lo que estará a cargo de los profesores, describir qué actividades son las que realizarán los estudiantes en esta conducción académica.
Dichas actividades deben ser acordes con la materia y deben ser de acuerdo también a la modalidad en la que se va a impartir. Aquí encontramos algunas descripciones generales. Lo primero que tenemos que hacer en el cuadro número 1 es describir cómo se llevará a cabo la presentación y el encuadre, cómo nos vamos a presentar con el alumno, qué es lo que vamos a mencionar al inicio del curso y la manera como lo vamos a motivar para integrarse y desarrollar sus competencias. La segunda parte es la apropiación del contenido teórico, la información, toda la base de contenido curricular, cómo se irán desarrollando las competencias. Aquí tenemos que describir de qué manera los estudiantes van a ir logrando el desarrollo de esas competencias y apropiándose del contenido curricular. En la tercera parte tendremos que ir a la aplicación. A partir del contenido o de la información que ya tienen los estudiantes, bueno, ahora cómo harán la parte práctica. Esta descripción irá en este apartado número 3. Aquí solamente hay algunos ejemplos de lo que puedes utilizar y obviamente lo que tú tienes que hacer es integrar la información de acuerdo a tu experiencia y a las características que necesitan los estudiantes adquirir y las aplicaciones que los estudiantes en realidad van a llevar a cabo en este curso. La reflexión y el proceso metacognitivo es el cuarto paso en donde tenemos que describir cuáles son las actividades que los estudiantes van a realizar para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que proponemos? Que a lo mejor puedan ellos contestar algunas preguntas, hacer una autoevaluación, realizar una coevaluación con sus compañeros, es decir, de qué manera tú vas a hacer que los estudiantes reflexionen sobre cómo han aprendido y qué es lo que han aprendido. El siguiente cuadro es identificar cuáles serían las actividades de aprendizaje independiente, es decir, las actividades que los estudiantes realizarán fuera de las clases. La metodología de evaluación tiene dos componentes. La primera es la evidencia y la segunda el instrumento de medición. En la evidencia tenemos que identificar cuáles son las evidencias que mencionamos en la parte de arriba del programa, en donde plasmamos las competencias y cuáles serían las evidencias de desempeño, este cuadro. Entonces, si yo puse aquí un organizador gráfico o un ensayo o una resolución de casos, bueno, pues esas evidencias tendrán que aparecer en este apartado, de manera que yo pueda colocar cuál es la evidencia y con qué instrumento lo voy a evaluar, es decir, una rúbrica, una lista de cotejo, una guía de observación, etc. Después identificaremos los criterios de evaluación y de calificación. Este valor porcentual siempre nos tiene que dar el 100 y tendremos que cuidar que los porcentajes se identifiquen de manera organizada y que en la academia se hayan identificado. Tenemos aquí algunos ejemplos y tú podrás identificar cuáles son los que son adecuados a este curso y podrás integrarlos. Aquí solamente mostramos algunas sugerencias y que pudieras utilizar. Sin embargo, lo importante es que tú armonices esta información de acuerdo con tu curso. En la retroalimentación tenemos también una propuesta de sugerencia. Tú puedes también identificar efectivamente y realmente qué es lo que vas a hacer para darles retroalimentación a tus alumnos y en qué medida o de qué manera lo vas a hacer. Finalmente, en cuanto al perfil del docente, tendremos que anotar cuáles serían el grado, la especialidad que tenemos que identificar en las personas que van a impartir este curso y el tipo de experiencia que deberá tener. Al final, anota tu nombre completo y anota la fecha en la que realizaste tu curso. Esto es muy importante para que nosotros podamos saber quién construyó este diseño de carta descriptiva y posteriormente hacer la evaluación. Te agradezco y espero que no tengas duda. Si tienes alguna inquietud, nos puedes escribir por correo electrónico y te atenderemos para resolver cualquier inquietud o duda respecto al llenado de este formato. Muchas gracias.